tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Amaury Reyes Torres, con quien conversaremos acerca de la relación Estado-religión y la libertad religiosa. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con el licenciado Amaury Reyes Torres, abogado experto en Derecho Constitucional. Bienvenido Amaury al programa. Muchas gracias Boris, es un placer estar de nuevo contigo acá. A nosotros nos da mucho gusto contar con tu presencia, Amaury, como invitado inicial este año. Estamos empezando con un invitado de lujo, señores, y sobre todo para tocar un tema que es muy poco abordado a nivel universitario y a nivel del debate jurídico nacional, y es la relación existente entre el Estado y la religión. Sabemos que nuestra Constitución, digamos que contiene un conjunto de valores y principios, y de hecho existen referencias tanto a la libertad religiosa como a Dios. Nosotros lo tenemos en el país hasta en los símbolos patrios, el tema de la religión. Pero no se debate usualmente cuál es la conveniencia, qué es lo mejor para la sociedad en su conjunto respecto a esta relación Estado-religión. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, y tienes razón con el punto de que es un tema muy poco discutido. De hecho, son muy pocas personas y en la actualidad quienes están trabajando más en eso, una de ellas que ya creo que estuvo en el programa, Natria Abreu Paxor, igualmente el doctor Puello Herrera, son muy pocas personas que están trabajando este tema en el país. Sin embargo, en Sudamérica, Estados Unidos y Europa hay una buena tradición como tal al respecto. Y el tema es particular sobre todo porque desde la génesis del Estado dominicano y las distintas rupturas y reinicios de las nuevas repúblicas, siempre la figura de la religión ha estado presente. Pero creo que la figura de la religión ha estado presente desde dos puntos de vista. Hay un punto de vista eminentemente cultural por la hegemonía que un determinado tipo de religión ha tenido, como la cristiana católica, y el segundo punto de vista en cuanto al derecho a la libertad religiosa y de conciencia, en particular porque desde la génesis o el inicio del constitucionalismo en el siglo XVIII en hacia adelante, un tema principal que preocupaba a las personas en esos momentos era esencialmente las guerras o las persecuciones en virtud de la religión. Entonces hay un deber como tal esencial del Estado de que toda persona en el ámbito de una sociedad al menos democrática, republicana como la nuestra, de tener en sí mismo un derecho a la libertad de religión y conciencia, de asumir unas creencias particulares conforme a sus intereses y deseos, pero también tener la libertad de poder practicarla sin que sea sujeto a algún tipo de discriminación, repudio, reproche o control por parte como tal del Estado. ¿Puede vincularse el derecho a la libertad religiosa entonces con otros derechos fundamentales también? El derecho a la autodeterminación de la personalidad, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Y de hecho, una base esencial, aun si no se hiciera expresamente en la Constitución, el derecho a la libertad religiosa está vinculado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entendido este derecho como la facultad de cada persona de ejercer libremente su autonomía, es decir, implica aceptar o construir su visión de vida, su cosmovisión, de acuerdo a sus intereses como tal y deseo. Pero también algo que es interesante estudiar en esto es de que en un Estado de derecho constitucional de poco sirve tener la libertad de la conciencia religiosa o de estas creencias si no se pueden como tal expresar. Entonces es aquí donde viene quizás dos obligaciones por parte del Estado. La primera es no discriminar en cuanto al tipo como tal de religión, salvo que existe un interés preponderante de orden público o derechos de terceros, pero también de crear las posibilidades para que se puedan como tal expresar esas creencias religiosas. Y en esto último es donde viene el problema, usualmente, porque habría que determinar uno, hasta qué punto el Estado debe participar activamente respecto o en relación a la religión,
Y dos, ¿hasta qué punto puede llegar la religión en una sociedad que cada vez más se hace mucho más diversa en cuanto a la percepción de la vida, su cosmovisión, su nivel ético y moral, y cómo trata de buscar esa persona una protección a la Constitución, en la Constitución sobre esos tipos de valores? ¿En qué medida sería recomendable la neutralidad entonces del Estado en una sociedad tan plural? O sea, realmente la laicidad del Estado laico como tal, pues viene a ser, no deja de ser, digamos que la figura que tendría, en todo caso, que regular esa convivencia entre las distintas creencias religiosas y entre las distintas organizaciones religiosas que se conforman alrededor de estas creencias. Bien. Por, No, y eso es importantísimo lo que lo dices, porque esto refleja que hay un problema, no, quizás no en el sentido peyorativo, pero un problema de cómo conciliar estos valores democráticos republicanos con la creencia como tal religiosa, que es altamente subjetiva, valorativa, porque es algo muy íntimo de la persona y no es casual de que es una de las libertades más importantes de una sociedad democrática, tanto de asumir una creencia religiosa como no tener una creencia religiosa como parte de su contenido esencial. Entonces, la neutralidad del Estado, independientemente si es a través de una secularización o no bien de una laicidad o laicización, es muy importante porque la neutralidad del Estado implica, por una parte, bien, yo tengo que permitir el ejercicio y proteger ese derecho. No obstante, yo no puedo participar hasta tal punto de que yo vaya a endosar o promover un determinado tipo de religión, que es lo que usualmente se llama el Estado confesional, el Estado que a través de sus organizaciones trata de imponer, promover un determinado tipo de creencia religiosa, sobre todo cuando hay distintas varias. Y eso es un problema que se agrava más cuando viene de una misma raíz. Por ejemplo, todo lo que es el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo, los que estudian el evangélico, los testigos de Jehová. Es decir, todos vienen de una raíz similar, pero sin embargo cada uno tiene una visión relativamente distinta. Entonces, si el Estado viene y apoya o trata de promover o endosa la religión desde el punto de vista del cristianismo, el evangélico o el testigo de Jehová va a decir, un momento, yo no estoy teniendo las mismas libertades y protección de igualdad que tiene aquella persona que el Estado está protegiendo. Entonces yo no voy a tener incentivos de acudir al Estado para proteger mi derecho porque sé que me va a discriminar porque prefiere otra religión. Entonces por eso la parte de la neutralidad, en un sentido quizás ficticio, porque el Estado de una manera u otra siempre es relativamente parcial, aunque sea para ayudar, pero se trata de no dar ventajas sobre otra que intenta imponer una determinada visión religiosa hasta el punto de que discrimine en contra de otras. muy bien, esto nos parece muy interesante porque incluso a nivel internacional tenemos ejemplos de teocracias. Hoy en día pues está naturalmente muy en boga la discusión sobre el caso de Irán. Irán tiene una teocracia. Sí. Y ya en ese nivel, digamos que de parcialidad respecto a una determinada creencia religiosa, pues es que se manifiestan más claramente las desventajas o los peligros de impulsar o promover abiertamente y con políticas públicas una determinada creencia religiosa. Y ese es un punto esencial porque, y bueno, con el debido respeto a lo que sostienen una postura particular al respecto, pero es muy peligroso o muy difícil tratar de conciliar dos ideas, de que un Estado sea preferiblemente inclinado hacia una determinada religión, dentro de una teocracia, y a la vez tratar de asegurar la libertad de culto. Porque en algún momento tú vas a fallar en una obligación que es proteger el derecho a libertad de cultos, pero a la vez vas a fallar en otra que es mantener la unidad, la cohesión del Estado, que se basa como tal en la teocracia. No es casual que en las democracias occidentales, sobre todo a raíz de las revoluciones de las luces,
desde el siglo XVIII en adelante, la idea es de que el poder político tenga una legitimidad como producto de la creación de las personas, independientemente de que las personas actúen con motivos o impulsados con motivos religiosos, pero a la larga el discurso que colocan sobre la mesa es un discurso netamente político y donde el poder no nace ya de Dios, se desacraliza para que nazca como tal de las personas. Y ahí al menos se puede garantizar efectivamente de que la sociedad pueda practicar o no pueda practicar una religión con la debida protección, pero a la vez de que el Estado no tenga su fundamento en una religión particular y evitar los miedos de persecución o discriminación. La verdad es que esta discusión me recuerda la obra de Gustavo Zagrebelsky, del derecho dúctil, porque al final pues él habla del tema del conjunto de valores y principios que convergen en la Constitución de la República y de que estos valores necesariamente tienen que coexistir y que no necesariamente uno debe erigirse en un valor absoluto. Sobre esto quiero que abordemos en el próximo segmento. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Amaury Reyes Torres, abogado experto en Derecho Constitucional, con quien conversamos acerca de la libertad religiosa y la relación entre el Estado y la religión. Amaury, al final del segmento anterior te comentaba sobre la obra de Gustavo Zagrebelsky, que habla del derecho dúctil y de la coexistencia entre los distintos valores y principios que convergen en el plano constitucional. Y esto nos lleva a preguntarnos, si hay un conjunto determinado de valores y principios a nivel constitucional, de alguna manera el Estado promueve ese determinado conjunto de valores. ¿Cómo se da entonces la armonía de la que habla Zagrebelsky o por la que él aboga? ¿Cómo nosotros podemos plantear realmente como Estado una libertad religiosa cuando nosotros incluso hacemos referencia a Dios en nuestro preámbulo? ¿Cómo tú visualizas que el Estado dominicano evolucione a ser un Estado que realmente y de manera efectiva garantice el derecho a la libertad religiosa? Esa es una muy buena pregunta y también va de lleno a una discusión que sobre todo, que me parece que se trata bastante bien en el libro de la religión en la esfera pública, donde hay una discusión entre Charles Taylor y Jürgen Habermas, donde se dice, bueno, ¿qué tan necesaria debe ser la religión para que una sociedad pueda vivir de manera plural? Lo mismo sucede con la Constitución Dominicana, y es que la Constitución Dominicana hay una concepción de Dios respecto a la sociedad y debe de una manera u otra reflejar eso como tal, pero a la vez, al tener elementos como de libertad, igualdad y libertad religiosa, implica de que esa concepción no debe ser una concepción homogénea o estricta o que está por encima de otros valores necesarios para la sociedad. Y esto es lo que implica un pluralismo político, ¿no? De que bien la sociedad a través de su constitución puede expresar una amalgama de valores y que sean divergentes y que ya dependiendo cada caso en particular se vaya a definir cómo es el ámbito de protección. Por ejemplo, la diferencia de lo que es Dios en una constitución como la nuestra, en una teocracia, es totalmente distinta. En una teocracia se refiere a una posición de Dios exclusivamente adscrita a una religión, pero en una democracia como la nuestra, o en Estados Unidos, por ejemplo, donde existe una secularización relativamente igual a la de nosotros, Dios sería básicamente un teísmo público en la cual Dios puede expresarse de distintas formas, no solamente desde la forma propia de la religión, también desde la forma propia de no tener una religión, que es un argumento muy parecido al que tiene, por ejemplo, William Irvine, un filósofo estoico, que en un último libro que se llama Los desafíos estoicos, o bien que tiene Ronald Dworkin en su libro Una religión sin Dios, de que esa figura de Dios puede significar hasta la misma creencia de libertad, el impulso de autonomía de la razón, hasta básicamente una deidad o múltiples deidades. Entonces no necesariamente tiene que adscribirse a un tipo como tal de creencia. Ahí es donde también entra la responsabilidad del Estado, de no permitir de que
esa idea de Dios se vaya a implementar como un único tipo de religión o creencia, porque así entonces los demás van a estar excluidos, no se van a sentir en sí mismos bienvenidos. Por eso hay que ahí levantar la idea de que la protección de la libertad de culto implica necesariamente que el Estado sea imparcial o neutral a no adscribir ni promover un determinado tipo de creencia o de religión. Y en este sentido viene a colación el concepto de la tolerancia. Si bien el Estado no debe realizar una promoción única o de una creencia única, que es lo que ocurre especialmente en las teocracias, Sí. en detrimento de otras creencias que son entonces en algunos casos perseguidas incluso y discriminadas abiertamente. ¿En qué medida juega un papel la tolerancia si se presentan organizaciones que llegan, digamos que al nivel del fanatismo, o asociaciones que adoptan un discurso de odio? Porque también, no en República Dominicana, pero en otras latitudes, se han visto casos de grupos religiosos que adoptan prácticas incluso de violencia. ¿En qué medida debe actuar el Estado, garantizando la libertad religiosa, pero a la vez garantizando los derechos de todos los demás? Claro. No, y recuerda, y eso es muy importante, pero recuerda que al menos la Constitución Democrático-Republicana parte de dos ideas fundamentales. La primera de ellas, el punto de vista democrático, en la cual todo el mundo puede participar en el libre mercado de las ideas, pero también la idea de la virtud republicana, en que cada uno de nosotros tiene un compromiso de adscribir esa virtud en protección de la cosa pública, ¿no? Y eso implica la no dominación. En el minuto en el cual una determinada idea, sectaria o no sectaria, tiene consecuencias de violencia o de cargas irrazonables o no proporcionales a otros derechos o al orden público, el Estado tiene que frenar y asimismo intervenir para que eso no viole derechos de terceros. Ahora, es lo más complicado, evidentemente, tener el equilibrio entre libertad religiosa y otros derechos. Por ejemplo, tanto en España, en otros países, sobre todo República Dominicana, hace año y medio, donde un tribunal ordenó la transfusión de sangre de un menor de edad, a pesar de que la denominación de los padres impedía que se realizara eso, lo ordenó en virtud del interés superior del menor de edad. Ahora, si fuera un mayor de edad, la cosa sería distinta. Y sobre la cuestión de la violencia, bueno, es algo obvio porque la realización de actos conforme a los derechos de la Constitución tienen un límite en la violencia que puede impactar también la dignidad o el ejercicio de los derechos del otro. Y no es casual que a raíz de eso se trata de que el Estado sea secular, en el sentido siguiente. Uno, un Estado que evoluciona hacia la secularización, en el sentido de que abandona toda práctica social, política y jurídica donde la religión esté vinculada, o bien una secularización más o menos extrema, como es la laicidad francesa, donde el Estado realmente y el espacio público queda totalmente prohibido la cuestión de la religión. La idea es de que como la religión está tan vinculada al desarrollo social, sea sectaria, no sectaria, y digo religión en el sentido amplio, hasta, por ejemplo, una visión de la vida X, es evidente de que hay que buscar un punto medio y no necesariamente entrar al criterio quizás tan estricto de Jürgen Habermas, aunque él parte de un lugar bastante razonable, de obligar a los religiosos a adoptar un lenguaje del otro, cuando eso se vería básicamente similar. Mientras no se imponga una determinada creencia o modo de vida, ni que el Estado patrocine eso a través de dar dinero a una religión, no darla a otras, obligar a que se utilicen facilidades o localidades públicas a favor de la religión, o obligar a leer textos de una religión y no de otro, entonces ahí vemos cómo está el problema. Entonces la secularización o la laización, que es quizás más flexible que la laicidad, lo que permite es crear un espacio donde se pueda compartir ese amalgama de ideas que se puedan presentar sin que el Estado dé preferencia una sobre la otra, y que pueda darse la expresión religiosa sin que sea una ofensa, violación del derecho del otro, y que la oposición del otro a la religión no implique un impedimento al ejercicio libre de la religión.
Es muy interesante lo que planteas, porque realmente representa, digamos que un reto para mejorar, digamos que la forma en la que históricamente se ha relacionado el Estado Sí. con la religión. Y es un reto porque estamos en un momento constitucional novedoso. Tenemos una constitución que en el 2010 sufrió la más importante de sus reformas. Sí. Y fue la vez en la que, digamos que tomó un mayor impulso el reconocimiento de los derechos fundamentales y el mandato de su protección y su libre desarrollo, digamos que progresivo, como un objetivo cardinal del Estado. Pero no deja de ser un reto a nivel cultural, porque naturalmente estamos heredando un conjunto de instituciones, un conjunto de tradiciones que pues evidentemente permean lo que es el desarrollo de las políticas públicas y especialmente en el ámbito de la educación, Claro. porque este tema de la religión ha sido discutido mucho en el ámbito de las aulas, Claro. no solamente acá, sino también en Europa, sobre todo con la gran comunidad musulmana Sí. que existe, que tiene sus prácticas notoriamente distintas, incluso en la forma de vestir, de la vestimenta. Pero la verdad es que la Constitución contempla los mecanismos para que se dé esa coexistencia. Sí, totalmente. Y de hecho, recuerden que la Constitución, a final de cuentas, no debe depender únicamente del Estado. Recuerden que es el pacto de todos, donde todos participamos en que la misma se cumpla. Yo puedo tener mi conciencia o una determinada forma de ver la vida, pero yo no puedo ir e imponerle esa visión a otra persona que quizás sea católica o sea como tal musulmana. Ahora, yo lo que puedo entrar es en una discusión razonable al respecto y ver dónde va a haber discusiones sobre que nos van a poner en contra, pero debemos recordar que hay un mañana y nos vamos a encontrar quizás en la misma serie donde encontremos aspectos que nos benefician. Y evidentemente cada persona va con sus ideas inclusive al Estado y puede ser que exista una ley que de manera indirecta o razonable termine siendo la expresión de una determinada concepción religiosa o de cosmovisión, pero eso no quiere decir de que debe ser como tal estricta, de que solamente una religión va a imperar. Por eso hay que tener cuidado, y yo creo que desde el punto de vista a quien le conviene más la neutralidad del Estado o la separación Estado-Iglesia o al menos una secularización flexible, quizás no tan extrema como en Francia, pero de no permitir el endoso o la discriminación por parte del Estado, son las personas que practican una determinada religión, ¿no? Porque la medida de que el Estado se muestre imparcial y neutral, pueden estar seguros de que no van a ser afectados porque el Estado decidió proteger otra religión. Amaury, ¿puede entonces afirmarse que la idea constitucionalmente adecuada de la relación Estado-religión radica fundamentalmente en que el Estado se convierta en un protector igualitario o digamos que un regulador de una esfera libre de desarrollo de cada tipo de creencia y no en un Estado que fomente un determinado tipo de religión a través de sus políticas públicas, porque hay una distinción. Claro. El Estado, entonces la mejor política pública, constitucionalmente hablando, debe ser permitir un margen igualitario para el desarrollo de cada creencia. Exactamente, lo cual incluye también el ateísmo o el agnosticismo. Y es claro dejar eso, que con religión no necesariamente nos referimos al sectario tradicional, cristiano, islámico, etcétera, también el ateísmo, el agnosticismo o cualquier otra creencia, ¿no? Y en la medida que el Estado actúe y permite que esas razones o visiones comprensivas sobre la vida puedan solapar y vivir en cierto equilibrio y que va a haber conflicto y que una parte va a ganar sobre otra, pero siempre y cuando mantengamos el valor democrático republicano de la igualdad y de la libertad en dignidad, creo que estaremos bien. Exacto, porque puede hablarse entonces de que hay determinados valores más concretos que lo que sería el fenómeno de la religión, porque una religión puede tener, digamos que abogar por determinados valores,
pero la Constitución nuestra ya contiene ese conjunto de valores y principios que permitirían el desarrollo pacífico de las distintas creencias religiosas. Claro, si yo impongo la religión católica, en algún momento vendrá el miedo donde esa voluntad de poder de la religión católica va a sufrir ante un Estado que va a preferir otro tipo de religión y viceversa. Y eso lo vemos en muchos estados donde son confesionales o donde han tenido un nivel de secularización sumamente bajo, donde otras religiones se sienten básicamente en peligro o bien desconsideradas y olvidadas. Claro, y esto de entrada permite que con ese margen de libertad, o permitiría que con ese margen de libertad, porque mucho se ha hablado también del tema de las familias, de que la familia tiene el derecho a encauzar la educación de sus hijos. Entonces, el Estado, de alguna manera, en la medida en que se vuelve un poco más neutral, le deja esa responsabilidad o esa decisión más a la familia que al propio Estado. Claro. Porque básicamente puede tratarse o puede generarse una imposición. Claro. Puede generarse una imposición en el sentido de que una familia se vea obligada a que sus hijos se eduquen recibiendo el contenido de una religión distinta a la que la familia profesa. Y además se protege al mismo individuo que sale de esa familia cuando ya es mayor de edad y decide adoptar como tal su cosmovisión. Y ese es el asunto, es el libre mercado de las ideas y por eso la imparcialidad, neutralidad del Estado es permitir eso a creyentes y no creyentes que estén en ese ámbito, tolerando sin imponerse uno y al otro y que si hay un conflicto ya el Estado podrá como tal resolverlo según los mecanismos de la Constitución y demás. Muy bien, Amaury, este programa ha sido muy interesante, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Boris. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.